Los contratos, un listado de contratos típicos que van y de contratos no tienen de contratos ya típicos. Buenas tardes, muchachos. ¿Cuáles son los contratos típicos que constan en el Código de Comercio? Para que los enumeren, ¿verdad? Del 1 al número tal. Vamos. Está ubicado en 713, se demuestra aquí, 714, 717, de apertura de crédito, el artículo 718, 728, de descuentos que están en ley de contrato a cobrar, de cuenta corriente, el artículo 734 y 743 del Código de Comercio, reporte, crédito, de crédito documentario, está en el 158, 155 del Código de Comercio, de comunismo, que están en 766, del Código de Comercio, el contrato de transporte, de participación, está de hospedaje, consta dentro del artículo de los 266 de los 273 de seguro, que están entre los artículos 874 al 1019 del Código de Comercio, de Caseguro, entre los artículos 1020 al 1022 del Código de Comercio, de fianza, que consta de los artículos 1024 al 1032, de fianza, refinanciamiento, que consta de los artículos 1033 al 1038, de contar, que está en los artículos 292, 293 del Código de Comercio, de comisiones, que está dispersa, pero está en los artículos 303, 307, 311 del Código de Comercio, de agencia, de los artículos 280 y 283 del Código de Comercio y de orden de crédito. Agregan ahí que algunos de estos contratos se rigen por leyes especiales. El objeto también de la tarea era que no solamente encontraran los que están de 600 en adelante, porque existen los contratos de distribución, de comisión, de corretaje, que saben qué artículos, Diego. Corretaje está en 242, 243, 301 de todo. Así es. Entonces, es como que retrocediéramos en el Código de Comercio, pero son contratos que están ahí, que no están enumerados dentro de la cantidad de contratos, pero que existen dentro del Código de Comercio. ¿Cuáles son los contratos atípicos? A ver, Patoja. Algunos, son una gran cantidad, ¿verdad? Pero ¿cuáles lograron ustedes localizar? Yo encontré algunos pocos, que es el contrato de leasing, el contrato de factoring, el contrato de franquicia y el contratos informáticos. Pero poco menos. 3 de esos ya no son atípicos. El leasing ya tiene su propia ley, el factoring tiene su propia ley, y la franquicia, que está dentro de la ley de propiedad industrial. Mildred. Contratos atípicos. ¿Hizo la tarea? Mercedes. Yo también coloqué el contrato de leasing y el contrato de factoring.
no son ya artísticos, son físicos. Ya se rigen por leyes hechas. Paulo. Contratos atípicos existen cantidades. Raquel. Contrato de tiempo compartido. ¿Qué más? No lo vean en. Sí, transferencia tecnológica, pero lo tenía que haber hecho en su cuaderno. A ver, Silvana. Yo tengo el de Underway. Ajá. Venturas. Josh Venture. Construcción comercial, tiempo compartido, propiedad intelectual y servicio profesional y la información. Informando. ¿Qué más? Eric. A ver. Comprende joint venture, concesión mercantil, tiempo compartido, overriding, know-how y management. No. Usted. Yo sé contrato de franquicia, contrato de temporal de empresa, contrato de correlación. Brenda, ¿y por qué otro? Código civil, ¿por qué? No sé. Nada. Muy utilizado. Busquen en sus aparatos electrónicos que es el Josh Venture. Es un contrato de colaboración empresarial entre dos o más empresas para llevar a cabo un proyecto específico. Colaboración empresarial, dice Carlos. Localicen ustedes. Porque también hay alianzas estratégicas. Porque dentro de los contratos de colaboración existen varios. Pero vamos a ver qué es el joint venture. Esto se da mucho en la práctica a nivel corporativo. Aquí encontré que es también conocido como emprendimiento conjunto. Emprendimiento conjunto. Y es atípico. Sí, es así. ¿Localizó más información? Yo entendí que también lo hacen para crear un proyecto, pero no se funciona. Simplemente. Tiene que encontrar suficiente doctrina para el joint venture. Desde ahí dice que es un modo de colaboración empresarial que permite conjuntar recursos dinerarios y no dinerarios en la explotación de una negociación comercial. Recursos dinerarios o no dinerarios, empujar a otros, pero veámoslo más de forma completa. Localicen también en sus aparatos electrónicos. Un ejemplo utilizado sería, por ejemplo, lo que está en el libro. El ejemplo que dan es que un terreno puede ser un joint venture con alguien del extranjero y este va a aportar a tasas de aportación dinerarias para que así juntos establezcamos un Airbnb. Ahí va. Licenciado. Eso ahorita puede ser que se les presente, que tengan ustedes un capitalista que quiera invertir dinero, pero no quiere a la vez ser socio de esa sociedad, sino nada más un inversionista, empujar a otro, que también podría caber dentro de una alianza estratégica, pero vamos a hacer después la diferencia. En el joint venture, a ver la empresa.
Bueno, en la parte que está mencionando usted dice es una alianza temporal o permanente donde cada parte mantiene independencia legal, pero colaboran en un proyecto específico. Eso es lo vital. Que hay, fíjense, independencia. Una sociedad guatemalteca, pequeña, funciona y funciona bien, pero no tiene recursos económicos para generar más riqueza. Tiene la fuente, empuja, quiere salir adelante, pero ustedes saben que en los negocios se necesita de dinero, pero no quiere estar atado a nadie. Aquí es lo contrario a la fusión. No viene un socio extranjero, como decía él, sociedad extranjera, y ve que esa empresa puede salir adelante, que tiene recurso humano, infraestructura para desarrollarse, pero le falta el dinero. Puede ser que esa sociedad guatemalteca llegue con él y le diga: yo tengo este negocio, pero no tengo recursos, quiero que usted me apoye sin que seamos socios, mantener la diferencia. Ajá. Entonces viene él y dice: bueno, yo le veo potencial y le aporta recursos, pero dice: de las ganancias de utilidades que tengas, le das a mí un porcentaje. Sincero, le inyecta entonces dinero, pero mantienen ambos la independencia. Puede ser que surja posteriormente un acuerdo entre ellos y decida absorber, pero eso ya es una decisión de la asamblea. Por eso se llama emprendimiento también. Viene y le da recursos, pero no se los da de gratis. Va a querer que, así como le inyectó dinero, va a querer que genere también dinero a cambio de una comisión, pero manteniendo la independencia. No somos socios. Él no tiene títulos de acción, simplemente. ¿Cómo hacen para ustedes desarrollar ese contrato? Porque no se puede contrato decir: ah, sí, yo le doy el dinero y ustedes que préstamo. Ella desviaron el negocio. Tiene que ser específico. Tiene que desarrollar cláusulas que generen. Porque también puede ser que cualquiera de los dos incumpla. Y tiene que haber cláusulas de rescisión y de resolución del contrato. Si lo querido por la inversionista extranjero no se lleva a cabo, puede dar por resuelto el contrato. Pero va a tener que retribuirle a la sociedad guatemalteca o devolverle el dinero. O bien entran a un problema judicial y le embargan la sociedad. La infraestructura, no la sociedad, le embargan la infraestructura. Entonces tienen que saber ustedes cómo redactar, porque no son simples negocios, porque ahí está de por medio mucho dinero. Diferente a una alianza estratégica. Una alianza estratégica sería Burger King con la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. Burger y Pepsi. Ajá. Burger y Pepsi. McDonald's y Coca-Cola. Esa es una alianza estratégica. Mire, voy a Burger, quiero una Coca-Cola. Y no vendemos. Por lo que damos. Es una alianza estratégica. Solo en ese mercado no puedes vender. Pero es una alianza.
simplemente hay un acuerdo. Te genero riqueza para tu empresa, te genero riqueza. Pero ya el consumidor dirá, a mí me gusta Burger King, pero si fuera no me gusta. Y por eso no voy a comprar Burger King. Se escucha fácil, pero ya en el comercio internacional, son alianzas estratégicas, ya en el comercio internacional ya representan mucho dinero. ¿Qué prefieren ustedes? Ya en la publicidad comparativa, ¿ustedes sí o poca? ¿Por qué no te la dejan hacer un podcast o una protesta? Solo que ustedes de todo tipo de líneas aéreas, por supuesto. Pero esas son alianzas estratégicas que pueden ser entre dos grandes empresas o pueden ser entre varias. Pero lo importante es generar interés. En esos tipos. Licenciado, disculpe, necesariamente tiene que ser a nivel empresarial o puede ser empresa particular. La ley no le está diciendo empresas extranjeras, nacionales, pequeñas o grandes. Mira, usted puede negociar con Arolo si tienen ustedes tienen tal renta y quieren generarse una alianza estratégica, lo pueden hacer. ¿Y buscamos gente continental o eso es una fusión? En Keito comunicar con una fusión. Por eso no se vayan a confundir con esas fusiones. Aquí se mantiene la AIB. Tarea para el próximo día de clase. Localizar un contrato de George Venture e imprimir. ¿Qué es también lo importante aquí? Son contratos poco formalistas, pero eso no quiere decir que lleven una fecha, que lleven quién comparece, que digan cuál es el objeto, que hay unas condiciones, cuándo se va a resolver o cuándo se va a resolver, cuándo hay insuficiencias. Pero el foco central es esta negociación. Esta negociación puede ser también, fíjense, pero a nivel bancario y a nivel mundial. Puede ser que una empresa de grandes proporciones, por ejemplo, minas de oro o diamantes, necesite el dinero. Y le dicen, necesito $1,000 millones. Un banco, por muy fuerte que sea, es decir, $100,000 millones, no los tengo hoy. Entonces hacen este emprendimiento, se alían entre varios bancos y llevan a cabo un préstamo colectivo, cuya cabeza va a ser el principal. Entonces, todos son acreedores, pero hay una cabeza y hay una gran empresa que soporta el caso de incumplimiento. Estaba la semana pasada o antepasada en Estados Unidos y se le dio esta cantidad. Porque un empresario dueño de no sé qué equipo de béisbol o de básquetbol vendió el equipo cuando hoy están los Lakers. Los Lakers fueron $100,000 millones. Era negociación de ese equipo. Y se queda la hija del dueño de ese equipo administrando todavía a ese equipo, ya con otros dueños. Pero imagínense ustedes una negociación de $100,000 millones. Pero imagínense otro tipo de negocios mundiales. Entonces, todo este tipo de negociaciones ¿será esto en Guatemala? Sí. Josh Renton y las alianzas son contratos en colaboración. ¿Qué contrato de colaboración encuentran ustedes ahí en el pueblo?
Vean su código. ¿Cuál consideran que es un contrato de colaboración? Este contrato también podría ser como para que ustedes tienen algunos jugadores de alguna marca. No. Se hagan un contrato de sí. 871. Artículo 261, contrato de participación. Por el contrato de participación, el comerciante que se denomina gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes que reembolsan bienes o servicios. Las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa por el giro total de la misma. Pero, ¿de participación de quién a quién? Artículo 861. Es interesante traer este tipo de contrato. Fíjense, el contrato de participación también se le conoce como contrato de negocios en paz. Por el contrato de participación, un comerciante que se denomina gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes que le aporten bienes o servicios. Las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma. ¿No será esta una especie de sociedad? ¿Se celebra este tipo de contratos? Sí. Y hay un gestor, pero es el que pone su empresa. Y llama a otros, o otros llegan a ser, que se llaman participantes. ¿Qué van a aportar los participantes? ¿Quiénes son? Aquí se da una especie de una sociedad. Pero este contrato, fíjense, no forma una sociedad. Mas, sin embargo, parte de su redacción va a ser como que fuera una sociedad. El problema es que aquí no hay socios. Porque ¿quién responde de todo? El gestor. Porque él puso su empresa. Y los otros, dice ahí la norma, gozarán de las utilidades. Aquí nos lleva a pensar como que fuera una sociedad. ¿Podría eventualmente generarse como un tipo de joint venture? Sí, pero el joint venture lo tenemos que ver macro. Mientras que el negocio de participación es pequeño. No. Se forma en pequeño, necesita. Es del apoyo de otros. Claro, si lo queremos llevar a la práctica, podría ser una especie de joint venture. Pero solamente está legislado en uno. Ustedes como notarios tienen que idearse la forma de ese contrato. ¿Cómo se va a obligar el gestor y en qué se va a obligar? ¿En qué se van a obligar los participantes? Porque ustedes vienen conmigo, me dicen, te voy a dar 10,000 pesos. Viene Silvana, otro 10,000, y Brenda otro. Tengo 10,000.
pero vienen a ser parte de mi empresa, pasaron a ser de mi control, mi liderazgo. Y usted me dejó a mí, nada más, para que yo administrara. Y si hay pérdidas, pierden su dinero. Si hay ganancias, pueden, si había repartición de dinero. Es una especie de sociedad que no es una sociedad, porque esa no se inscribe en el registro mercantil. No se constituye por escritura pública. Si quieren lo hacen en escritura pública, si no lo hacen en documento privado. Pero hagan de caso que esta sería una especie de un joint venture. El joint venture que conlleva cantidad de estipulaciones. ¿Cuál sería un contrato que ustedes bien antes de celebrar un joint venture deberían de establecer primero en la sociedad? Si les dijeran a ustedes, necesitamos tener referencia de esta sociedad con la cual queremos negociar, y celebran un contrato donde van a hacer un estudio de esa sociedad. Y ese estudio no solamente va a ser un estudio jurídico, va a ser de contabilidad, de administración, para ver qué tan sólida podría ser esa sociedad. ¿Qué contrato atípico tendría que ser? Se quedaron muy cortos con la cantidad de contratos atípicos, muy cortos. Podría ser porque la financiación puede ser un estudio de factibilidad, pero hay otro término, un contrato atípico que es ¿contrato de polo? ¿Qué es el contrato? Dice que constituye un supuesto de colaboración entre empresas que no llega a ser un joint venture, aunque tiene alguna similitud, porque en este los sujetos de derechos se intercambian una cantidad de acciones a través de un procedimiento indeterminado de forma que una participe en el capital accionado de las otras y viceversa, para pactar ganancias o solo pérdidas o ambas. ¿Pero qué lo diferencia de este? Que aquí está de por medio acciones. Aquí no. Porque si le dan acciones, ya no hay independencia. Ya tiene derecho a intervenir. Aquí interviene, pero de forma profesional, sin ser socio. Y fíjense, sin ser deudor, sin ser acreedor. Porque él está invirtiendo. ¿Qué está asumiendo él aquí? Yo te doy tanto dinero, pero me das acciones. En caso de inversión, ahí le digo todo. Debe de ser independiente. Tienen que establecer ustedes aquí, por ejemplo, la sociedad que le va a dar el soporte, qué títulos de acciones tiene, qué cantidad de acciones, cuál es su patrimonio social, cuáles son sus cargas, obligaciones y deudas, cuáles han sido sus utilidades durante los últimos 5 años o 10 años. Les voy a dar un listado de algunos contratos, no de todos, para que ustedes ya los definan en su cuaderno. Había que regar, ¿qué es un contrato de póliza? Sí. A ver, José. El contrato mediante póliza. ¿Qué es un contrato mediante póliza? ¿Lo hizo? Amalia. La de Rayada. Sí. ¿Lo hizo?
Vamos a ver. Voy a pasar exámenes ya. ¿Qué están los contratos de póliza? ¿Qué representa la póliza? Un acuerdo legal. Alan. El documento físico del acuerdo entre el asegurador y Pero ese es un ejemplo. ¿Pero qué es el contrato mediante póliza? yo lo entendí como que la póliza es nada más el contrato activo, solo es el instrumento del asegurado como póliza con la factura. Pero estos son los documentos que representan, ya sea la póliza de seguro representa el contrato de seguro, pero no es el contrato de seguro, sino representa. Es como que un contrato de cuenta corriente sea representado a través de una tarjeta de crédito, porque en el fondo de la tarjeta de crédito es un contrato de cuenta corriente. Me entregan remesas, devuelvo remesas, etc. Ese es el instrumento o medio de pago, pero ¿qué es el contrato de póliza? Claro, la póliza representa el contrato, pero no es el contrato. Es el documento que acredita que esté en inglés. ¿Alguien encontró? Sí, Iván. El contrato mediante póliza es un acuerdo legal formalizado en un documento llamado póliza entre una aseguradora y un asegurado, donde se establecen los términos y condiciones para la cobertura de riesgos. La aseguradora se compromete a indemnizar al asegurado por pérdidas o daños cubiertos por la póliza a cambio del pago de una prima o préstamo. Está representando el contrato de seguro. Ahora vayan a ver el contrato de seguro. ¿Puedo revisar? Artículo 874. Veamos el 874. El contrato de seguro. Disposiciones generales del contrato de seguro. De la celebración del contrato. Por el contrato de seguro, el asegurador se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al realizarse la eventualidad prevista en el contrato, y el asegurado o tomador del seguro se obliga a pagar la prima correspondiente. ¿A qué estoy obligado dentro del contrato de seguro? A pagar la prima. Si no pago la prima y me retraso por 2 meses, ya no me cubre el seguro. Nos da la definición de lo que es el contrato. Para los efectos de este código se considera asegurador a la sociedad mercantil autorizada legalmente para operar seguros, que asume los riesgos especificados en el contrato de seguro. Aquí, por favor, adquieren la ley de aseguranza. Si no la extraen. Todo. No es lo mismo estar asegurado que ser el solicitante del seguro. Solicitante a la persona que contrata el seguro por cuenta propia o por la de un tercero determinado o determinable y que traslada los riesgos al asegurador. ¿Puedo yo asegurarme personalmente? Sí. ¿Puedo asegurar a otra persona? Sí. Pero traslado el riesgo ¿a quién? A la aseguradora. ¿Cuál es el riesgo? La eventualidad que pueda hacer. Que tenga un accidente, que me suicide, que me mate. Asegurado. Fíjense, solo dice la solicitud nada más. Les voy a poner uno. La persona interesada en la traslación de riesgo trasladó su riesgo. Yo trasladé mi riesgo. Si me robaron el carro, trasladé el riesgo ¿a quién? A la aseguradora. Si me lo robaron, me tienen que pagar.
beneficiario, que puede ser el mismo solicitante y asegurado. La persona que ha de percibir, en caso del siniestro, aquí empleó el producto del seguro. ¿Qué pongo primero? El riesgo. Pero si el riesgo se convirtió en siniestro, entra a funcionar. ¿Qué puse como riesgo? En caso de que mi casa se incendie, es el riesgo. Pero si se da el siniestro, se dio. Entonces el seguro empieza. Prima, la retribución o precio del seguro. Riesgo, la eventualidad de todo caso fortuito que pueda provocar la pérdida prevista en la póliza. Entonces, ¿la póliza qué? ¿No es lo mismo que el contrato? Representa el contrato, tal como digo Silvana. En la definición, representa. Ahí están indicando cuáles son las condiciones del contrato. Este es un documento menor a un contrato. Una misma persona puede reunir las calidades de solicitante, asegurado y beneficiario. Los hechos ciertos o los físicamente imposibles, los hechos ciertos o los físicamente imposibles no constituyen riesgo y no pueden ser objeto de contrato de seguro, salvo la muerte. Lo que es cierto es la muerte, ¿verdad? Pero hay hechos que son ciertos, pero que no deben de ser asegurados porque se van a dar. La muerte sí sabemos que se va a dar. ¿Qué aseguramos? El riesgo. En un arbitraje que llevé respecto de un contrato de seguro, fíjense que los agentes de seguro, con tal de agenciarse de la seguridad, llegó el solicitante, iba a ser asegurado por $250,000. Pero él no llenó la solicitud, él solo la firmó. Y la llenó la secretaria de la agente de seguridad. La eventualidad se dio y él iba en su vehículo y lo asesinaron. Tenían que pagar. Y doble, porque si era por muerte violenta, se multiplicaba el valor a $500,000. Y eso luego no paga. ¿Por qué? Porque el señor iba armado. Y si iba armado era porque estaba amenazado. Era comerciante y posiblemente lo estaban extorsionando. ¿Cuál era la posición de la aseguradora? Tiene un arma de fuego y tenía que habernos dicho que iba a portar arma de fuego en que su vida estaba en peligro. Por eso no paga. Pero si lo dicen, no te hacen. Es que la aseguradora va a agarrarse para no pagar el seguro. Ese mecanismo estamos utilizando, ¿no? Él tenía que haber avisado que llevaba un recuerdo. Y la parte actora dijo, sí, pero no dice nada respecto a la solicitud. Veamos la solicitud. Y la había llenado la secretaria. Solo con eso. Se llevaba a cabo el laudo, se le condenó, y como ustedes saben, hay un derecho de revisión ante quién. ¿Ante quién? El laudo puede ser revisado por quién. Por y eso lo vimos, muchachos, por un juez de generalista, por un juez de primera instancia. Y un juez, parece que el tribunal arbitral llega a la categoría de un tribunal judicial
Por eso se llama crimen. No podía darle vuelta al mundo, porque era pasarse sobre otra autoridad que en ese momento mantenía a sí mismo privilegio. No era funcionario público, pero los árbitros tenían el mismo. Se metió a amparo. También la corte le dijo no. Y se fue a la corte de constitucionalidad hasta la fecha. Llevan casi 10 años. Un arbitraje. Lo mismo le ocurrió a un médico pediatra. No le pagaron el seguro porque él se accidentó en su moto. Tenía que haberles avisado que compró una moto y que el riesgo era. Siempre va a haber ese tipo de negativo. Entonces ustedes tienen de resolver, de acuerdo al derecho mercantil, ¿cómo? La ley es de un puro derecho positivo. Pero en el derecho mercantil, cuando ya en lo actual, cualquier otra materia que tengamos que resolver, tenemos que ir en búsqueda de ¿qué? De la juridicidad. Legalidad y juridicidad son cosas diferentes. La legalidad es la aplicación del derecho y la ley. Pero la juridicidad es cuando ya la norma trasciende y va a operar como justicia. Entonces ustedes deben siempre, en todos sus asuntos, no solamente ver la legalidad, sino ver la juridicidad. Que todo sea justo. Veamos el caso. Ahí está en la próxima clase su ley de aseguramiento. 876, y este fue el artículo en el cual se resolvió el primer caso que hizo. Todas las disposiciones de este capítulo tendrán carácter imperativo, diciendo se impone. ¿A favor de quién? De la seguridad. A no ser que admitan expresamente pacto en. Busquen ahí en el Código de Comercio, siempre en el seguro, cuando una persona se suicida. Y si el seguro debe ser pagado. Suicidio del asegurado. Déjenme que lo escriba. El importante seguro es muy diferente. El asegurador estará obligado al pago de la suma estipulada a un caso de suicidio del asegurado, cualquiera que sea el estado mental del suicida o el homicidio. Es decir, si ocurre después de 2 años de celebrado o rehabilitado el resultado, si ocurriere antes, el asegurador únicamente está obligado a la restitución de las primas de la aseguradora. ¿Cuál es la condición sine qua non? ¿Saben qué es sine qua non? ¿Saben qué es sine qua non? No, ¿qué es sine qua non? En esta condición no Suicidio del asegurado. El asegurador está obligado
al pago de la suma estipulada aún en caso de suicidio de la aseguradora. Cualquiera que sea el estado mental del suicidio o el móvil del suicidio, que ocurre después de 2 años de celebración o rehabilitado. Si ocurriere antes, el asegurador únicamente está obligado a la devolución de las últimas ciudades. Alan dice que los seguros no se otorgan para suicidio, pero ¿qué pasará en esta situación? Eso es carácter civil, mercantil. Aquí no tiene que ver nada el Ministerio Público. El Ministerio Público nada más va a ver evidencias, etcétera, y determinar que es un suicidio. Ahora, yo mentalmente puedo asumir que estoy bien. Y contraté un seguro hace 20 años de vida, no de gastos médicos, de vida. Y está este particular con la muerte. Pero dice ahí que, en contrario, que no me van a pagar el seguro si me suicido. Podría, después se le pagará a la muerte la cantidad de tal y no se le hará efectivo si se suicida. ¿A qué hace poco el valor? Al trastorno de la persona. Pero después de 2 años de contrato. Sí, pero es que aquí póngale atención al trastorno. ¿Cuántos no andamos trastornados por este sustancia? Perdemos el control fácilmente. Alguien lleva enferma de todo. O ustedes ven a los motoristas o a los automovilistas que ahora se bajan del vehículo a darse de música. Entonces, lo que quiere decir que también un trastorno puede conllevar a que alguien entre en estrés y depresión. Si uno miraba muy bien, no saben ustedes que andan no cargando en la cabeza. Y esas decisiones son. Alguien con un trastorno le empiezan a pegar esos pensamientos recurrentes que se llaman en psicología. Que lo hace de una realidad. O el muchacho, ¿verdad? Que sale con su novia, pelea en el vehículo, en el puente del incienso y decide lanzarse. ¿Vieron esa noticia? No, aquí. Va peleando con la novia en el vehículo, se baja en el vehículo y se lanza. Sobrevivió. Porque cayeron los árboles. ¿Pero por qué? Le rompió el corazón a la vida. Y si estaba asegurado. Entonces, si estaba asegurado, llega al hospital a que lo cure. Y él dice: yo estoy asegurado. Y el seguro le devuelve. No, porque trató de suicidar. Y la reparación de lo que se fracturó le sale el civil, ¿sabes? Ese es el seguro. Dice que irá este último artículo a favor de hacer. Siempre va a haber esa premisa con el derecho penal. ¿A quién se atiende primero? Al nuevo, al aprendido. Se le aplicará el derecho penal a su favor. Entonces aquí a su favor está el seguro. Entonces el contrato de seguro conlleva muchas estrategias. Y si quieren ser ustedes abogados especialistas en este, unos tienen que ver abogados, estar abogados. Si son asesores de una aseguradora, tienen una especialidad muy buena. 877. Y se acuerdan también que el derecho mercantil
las aseguradoras son sociedades especiales, de acuerdo al artículo 12 del Código Civil, que están también autorizadas por la Junta Monetaria y por la Superintendencia de Bancos. 875. Solo las sociedades mercantiles que hayan obtenido la autorización respectiva podrán actuar como aseguradoras. Junta Monetaria, Superintendencia. Quien, sin estar debidamente autorizado, asumiere de hecho la función de asegurador, deberá devolver las primas que hubiera percibido y resarcir los daños y perjuicios que hubiera ocasionado en la contratación. Solo las aseguradoras. Ahora, de acuerdo a la ley de aseguranzas, ahora ya pueden haber aseguradoras extra. Antes, muchos se aseguraban a través de seguros extranjeros, con el riesgo de que no fueran a ser efectivos aquí en Guatemala sus seguros. Tenían que irse al extranjero. Pero de ahí solo eran reconocidas las aseguradoras guatemaltecas. Pero actualmente ya pueden asegurar empresas o sociedades. 878. ¿Cuándo obliga la solicitud? La solicitud para celebrar un contrato de seguro solo obligará a quien la haga y contiene las condiciones generales del caso. Hice la solicitud y la llené. Y me dicen, todavía tenemos que hacer el estudio, porque le hacen un estudio médico, ¿verdad? Ahora más metódico que antes. Llegaba uno con un médico, le da la certificación y le da esto. Ahora ya son más específicos. Pero llené y lo firmé. ¿Qué sucede si durante está en trámite esto, ocurre el hecho, ocurre el siniestro? Me deben de pagar el seguro. Porque primero voy con la solicitud, la presento, ya sea a la gente, al propio o a la propia aseguradora, y ellos lo someten al estudio. Porque si detectan que soy malo del corazón, me lo pueden negar, es decir, no lo está supuesto a un infarto. O es diabético, como que vaya a solicitar un seguro médico y detectan que les padezco de una enfermedad. O le damos el seguro, pero excluimos estas enfermedades donde usted es diabético. ¿Lo pueden hacer? Sí, pero tomen en cuenta que estos contratos son estándar mediante formularios. No son escrituras públicas, no ya están. Son contratos por adhesión o de adhesión. Que le hagan cambios. Aunque aquí vamos a encontrar que la norma dice que tendré 15 días para solicitar ciertos cambios y yo no estoy de acuerdo. Me deben de pagar eso. Teníamos más, fíjense que en la solicitud que tenía que dar, tiene que pagar la primera cuota de la prima de 1,000 quetzales. ¿Qué piensa? Creo que estoy relacionado con el artículo 882, que dice perfeccionamiento del contrato, que es el contrato de seguro se perfecciona en el momento en que el asegurado contratante reciba la aceptación del asegurador. Artículo 882. Vean el artículo 882. y los contratos. Perfeccionamiento del contrato. El contrato de seguro se perfecciona desde el momento en que el asegurado o contratante reciba la aceptación del asegurador, sin que pueda supeditarse su vigencia al pago de la prima inicial o a la entrega de la póliza de un documento equivalente. Dos situaciones. Para mí,
sin haberme aceptado todavía o haberme autorizado, pero ya pagué una prima, el contrato se perfecciona. Si ellos se han tardado en dar la autorización para que se firme el contrato, pero ya pagué una prima, una de las condiciones ya. Pero la que establece esta norma es que si llené la solicitud y me dice autorizado, y mientras me notifica la autorización, sufro el hecho, estoy asegurado. Aún sin haber pagado la prima. A su oficina profesional llega Juan Pérez, indicándole que la aseguradora general no quiere pagarle el seguro al haber sufrido un siniestro. Su argumento es que, si bien no ha firmado el contrato de seguro, le notificaron la autorización, le notificaron la aceptación. ¿Cómo resolvería usted este asunto como abogado asesor de la asegurada? Viendo por el otro lado cómo resolvería un tribunal arbitral o cómo resolvería un juez. Fácil, porque indica aceptación. Si sufría el accidente cuando ya había sido aceptado sin haber firmado el contrato de seguro, estoy seguro. ¿Me doy a entender? Sin haber pagado las primas. Solo basta con que ellos me notifiquen. Usted ha sido aceptado como asegurado. No he pagado las primas, pero con que ellos me han dicho, usted fue aceptado como asegurado. Y la aseguradora, no, es que sí se aceptó, pero no tenemos el contrato firmado. Este artículo que es habilitante. Aceptación. Quiere decir que ¿qué le aceptaron? La solicitud. Entonces ustedes defenderían cómo deben de pagarle. ¿Con base a qué artículo? No. Está bien con ese artículo, pero 870. Todas las disposiciones de este capítulo tendrán carácter imperativo a favor de la asegurada. Al indicar imperativo es que es obligatorio. ¿A quién va a proteger en primer lugar el contrato de seguro? A la aseguradora. Veamos el 883, seguro por cuenta de otro. El seguro puede contratarse por cuenta de otro, con designación de la persona del tercero asegurado o sí. ¿Puedo asegurar yo a otra persona? ¿Puedo asegurar a un menor de edad? Localicen así. Porque puede estar sujeto a que un hijo menor de edad le pidan determinadas condiciones. Perdón, en este caso se habla de la cobertura y que el ciudadano puede tomar sobre sí todos o algunos riesgos que las aseguradas no va en contra de lo que hablábamos del 2008 acerca del suicidio. Digamos, la asegurada puede decir salvo. Artículo 996. Artículo 996 de seguro de menores. El seguro sobre la vida de un menor de edad que tenga 12 o más años requiera su conocimiento personal y el de su representante legal. 896. No. Bueno, eso es. Solo pagan esa primera. En la sección tercera viene el seguro de persona. Solo hay dos clases de seguro. Seguro de personas, y seguro de daños.
seguro de personas y seguro de... Claro, el seguro de personas ya se clasifica de vida, de gastos médicos. Veamos el 996, seguro de menores. El seguro sobre la vida de un menor, vida. No está diciendo gastos médicos, vida. De un menor que tenga 12 años o más, requerirá su consentimiento personal y el de su representante legal. ¿Yo puedo asegurar a un hijo mío menor de edad? Sí, porque está indicando, o de su representante. ¿Quién es el representante legal? El papá. Ahora, en la tutela ya es diferente. Es su representante. Entonces, ¿se puede asegurar a un menor? ¿Se puede asegurar a un tercero? Sí. Yo, como representante de una sociedad mercantil, ¿puedo asegurar a todos los empleados de la empresa? Sí. Se llama seguro colectivo. Y ahora vamos a entrar en el artículo 885. Dice, el seguro no es lucrativo. Respecto al asegurado, los seguros de daños son contratos de simple indemnización y en ningún caso pueden constituir para él fuentes de enriquecimiento. Léalo de nuevo y lo interpreto. Porque ¿de dónde parten primero? Dicen, no, pero si la aseguradora es una sociedad anónima que es lucrativa. ¿Cierto o no? Cierto. Pero ¿por qué esta norma dice que el seguro no es lucrativo? Bueno, fuera un seguro para un tercero, pero ¿por qué dice la norma que no es lucrativo? Cuando la sociedad es lucrativa. Analícese las normas. Analícese las normas. Habla del asegurado, no del asegurador. No se puede negociar, no se puede trasladar a un tercero. Bien. ¿Yo puedo endosar una póliza? Sí. Vamos a endosar. ¿Pero qué se le queda aquí? Sí, es algo como, por ejemplo, por los daños de que una persona no da tratamiento constantemente para asegurarse toda la ganancia del seguro. Es como un límite también para las personas que tienen beneficio. La compañía dice, bueno, no le puede servir a él para estarse envejeciendo, haciéndose daño a cada rato para que le pague. No es lucrativo. ¿Para qué? Para la seguridad. Para la aseguradora no es lucrativo. ¿Por qué? Porque lo que debe pagar es una indemnización. Y la indemnización no es lucrativa, sino es el pago al daño causado. Quiere decir que yo no voy a vivir de él, ¿entiendes? Sino que voy a ser indemnizado por el daño ocasionado, por el cual me aseguro. No es una afiliación. Eso es un pago. Un pago. O quiere hacer la aseguradora, pero es indemnización. Es indemnizatorio. O sea, al indemnizar no quiere decir, puede ser que se tenga que ser, sea a cambio de, pero no es lucrativo para él, no es un negocio. Tal como decía la compañera, no lo está dañando a cada rato para que les paguen.
Porque entonces, si eso ocurre, me van a recibir un contrato de seguro. Ténganlo por cierto. Y ya es reiterado que ha ocurrido, ustedes lo ven más en fallos a nivel norteamericano. Hay gente que se asegura o asegura a la esposa y la mata. ¿O no? Ya sí, cerrado. Asegura al esposo y lo mata después. Y le pagan su seguro. Pero si establecen que ella no lo hizo o utilizó otros mecanismos para eso, en Estados Unidos se da mucho eso del seguro. Ya no lo estaba sucediendo recientemente los autos que aseguraban sus vehículos y que se provocaba el corte. Sí, entonces ya es sobre el daño de un vehículo, ya ocasiona en todo momento, inclusive a quienes pueden quitar un seguro son los que se dedican a esas carreras nocturnas. Una oportunidad en la Avenida Las Américas, un BMW se subió a una pasarela. Allí fue un compañero mío del instituto, él venía en su vehículo a la ruta y un carro que venían con puntos, los le pegó y lo fue a encontrar. El muchacho se quedó casi como un vegetal, de 27 años. Hoy es pura rehabilitación. Años. Bien, pasen buena tarde, compañeros.